Continuó: no hay fuerza ni recurso más que en Alá el Altísimo y Todopoderoso. Nadie puede detener al destino. Por Alá, hemos caído en una perdición espantosa, sin ninguna probabilidad de salvarnos. Al oír tales palabras, todos los pasajeros se echaron a llorar por propio impulso, y despidiéndose unos de otros antes de que se acabase su existencia y se perdiera toda esperanza, de pronto el navío se inclinó hacia la montaña, se estrelló y se dispersó en tablas por todas partes. En cuantos estaban dentro se sumergieron, unos se ahogaron y otros se agarraron a la montaña con salida y pudieron salvarse. Yo fui uno de los que pudieron agarrarse a la montaña. Estaba tal montaña situada en una isla muy grande, cuyas costas aparecían cubiertas por restos de buques naufragados y de toda clase de residuos. En el sitio en que tomamos tierra, vimos a nuestro alrededor una cantidad prodigiosa de fardos y mercancías y objetos valiosos de todas clases arrojados por el mar. Yo empecé a andar por en medio de aquellas cosas dispersas, y a los pocos pasos llegué a un riachuelo de agua dulce, que al revés de todos los demás ríos que van a desaguar en el mar, salía de la montaña, y se alejaba del mar para internarse más adelante en una gruta situada al pie de aquella montaña y desaparecer por ella. Pero había más. Observé que las orillas de aquel río estaban sembradas de piedras, de rubíes, de gemas de todos los colores, de pedrería de todas formas y de metales preciosos. Todas aquellas piedras abundaban tanto como los guijarros en el cauce de un río. De este modo, todo aquel terreno brillaba y centelleaba con mil reflejos y luces, de manera que los ojos no podían soportar su resplandor. Noté también que aquella isla contenía la mejor calidad de madera de aloe chino y comarí. Además había una fuente de ámbar bruto líquido del color del betún que manaba como cera derretida por el suelo bajo la acción de un sol, y salían del mar grandes peces para devorarlo. Lo calentaban dentro y lo vomitaban al poco tiempo en la superficie del agua. Entonces se endurecía y cambiaba de naturaleza y color, y luego las olas lo llevaban a la orilla embalsamándola. En cuanto al ámbar que no tragaban los peces, se derretía bajo la acción de los rayos del sol, y esparcía por toda la isla un olor semejante al del almizcle. He de decirles asimismo que todas aquellas riquezas no le servían a nadie, puesto que nadie pudo llegar a aquella isla y salir de ella vivo ni muerto, pues todo navío que se acercaba a sus costas se estrellaba contra la montaña, y nadie podía subir a ella porque era inaccesible. De modo que los pasajeros que lograron salvarse del naufragio de nuestra nave, yo entre ellos, quedamos muy perplejos, y estuvimos en la orilla asombrados con todas las riquezas que teníamos a la vista, y con la mísera suerte que nos aguardaba en medio de tanta suntuosidad. Así estuvimos durante bastante rato en la orilla sin saber qué hacer, y después, también, como habíamos encontrado algunas provisiones, nos las repartimos con toda equidad, y mis compañeros, que no estaban acostumbrados a las aventuras, se comieron su parte de una vez o dos. De modo que no tardaron, al cabo de cierto tiempo, variable según la resistencia de cada uno, en sucumbir uno tras otro por falta de alimento. Pero yo supe economizar con prudencia mis víveres, y no comí solo una vez al día. Incluso había encontrado otras provisiones, de las cuales no dije una palabra a mis compañeros. Los primeros que murieron fueron enterrados por los demás después de lavarles y meterles en sudarios confeccionados con las telas recogidas en las orillas. Pero con las privaciones vino a complicarse una epidemia de dolores de vientre, originada por el clima húmedo del mar. Así que mis compañeros no tardaron en morir hasta el último, y yo abrí con mis manos la sepultura del último camarada. En aquel momento ya me quedaban muy pocas provisiones, a pesar de mi economía y prudencia, y veía acercarse el momento de la muerte.
Así que empecé a llorar por mí pensando, ¿por qué no sucumbí antes que mis compañeros que me hubieran rendido el último tributo, lavándome y sepultándome? No hay, no hay recurso ni fuerza más que en Alá el Omnipotente. Y enseguida empecé a morderme las manos con desesperación. En este momento de su narración, Scheherazade vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Entonces su hermana Dunyazad le dijo: «Qué deliciosas son tus palabras, cuán maravillosas y dulces son a mis oídos». Y Scheherazade contestó: «Nada es eso comparado con lo que les contaré la noche próxima, si vivo todavía y el rey tiene a bien conservarme». Así pasaron aquella noche en dicha y felicidad completas hasta la mañana. Después el rey se dirigió al salón del trono, y cuando terminó, volvió a su palacio y se reunió con los suyos. Al llegar la noche, Scheherazade prosiguió el relato de Sinbad el marino. Me decidí entonces a levantarme y empecé a abrir una fosa profunda pensando: cuando sienta llegar a mi último momento, me arrastraré hasta allí y me meteré en la fosa donde moriré. El viento se encargará de acumular poco a poco la arena encima de mi cabeza y llenará el hoyo. Y mientras verificaba aquel trabajo, me echaba en cara toda mi falta de inteligencia para salir de mi nación después de todo lo que me había ocurrido en mis diferentes viajes y de lo que había experimentado la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta vez, siendo cada prueba peor que la anterior. Entonces decía para mí: ¿cuántas veces te arrepentiste para volver a empezar? ¿Qué necesidad tenías de viajar nuevamente? ¿No poseías en Bagdad riquezas bastantes para gastar sin cuento y sin temor a que se te acabaran nunca los fondos suficientes para dos existencias como la tuya? A estos pensamientos sucedió pronto otra reflexión sugerida por la vista del río. Pensé: por Alá, ese río indudablemente ha de tener un principio y un fin. Desde aquí veo el principio, pero el fin es invisible. No obstante, ese se interna así por debajo de la montaña. Sin remedio ha de salir al otro lado por algún sitio. De modo que la única idea práctica para escaparme de aquí es construir una embarcación cualquiera, meterme en ella y dejarme llevar por la corriente del agua que entra en la gruta. Si es mi destino, ya encontraré de ese modo el medio de salvarme. Si no, moriré ahí dentro, y será menos espantoso que perecer de hambre en esta playa. Me levanté, pues, algo animado por esta idea, y me puse a ejecutar mi proyecto. Junté grandes haces de madera de aloes, comarí y chino. Los até sólidamente con la cuerda. Coloqué encima grandes tablones recogidos de la orilla y procedentes de los barcos náufragos, y con todo confeccioné una balsa tan ancha como el río, o mejor dicho, algo menos ancha, pero por poco. Terminado este trabajo, cargué la balsa con algunos sacos grandes llenos de rubíes, perlas y toda clase de pedrerías, escogiendo las más gordas que eran como guijarros. Tomé también algunos fardos de ámbar gris que elegí muy bueno y libre de impurezas, y no dejé tampoco de llevarme las provisiones que me quedaban. Lo puse todo condicionado sobre la balsa, que cuidé de proveer de 2 tablas a guisa de remos, y acabé por embarcarme en ella confiando en la voluntad de Alá y recordando estos versos del poeta: Amigo, apártate de los lugares donde reina la opresión, y deja que resuene la morada, con los gritos del duelo de quienes la construyeron. Encontrarás tierra distinta de la tuya, pero tu alma es una sola, y no encontrarás otra. Y no te aflijas ante los accidentes de las noches, pues por muy grandes que sean las desgracias, siempre tienen un término. Y sepa que aquel cuya muerte de antemano en una tierra fue decretada, no podrá morir en otra, y en tu desgracia no envíes mensajes a ningún consejero más que al alma propia. La balsa fue, pues, arrastrada por la corriente bajo la bóveda de la gruta, donde empezó a rozar con aspereza contra las paredes, y también mi cabeza recibió varios choques, mientras que yo,
espantado por la oscuridad completa en que me vi de pronto, quería volver a la playa, pero no podía retroceder. La fuerte corriente me arrastraba cada vez más dentro, y el cauce del río tan pronto se estrechaba como se ensanchaba, en tanto que iban haciéndose más densas las tinieblas a mi alrededor, cansándome muchísimo. Entonces, soltando los remos, que por cierto no me servían para gran cosa, me tumbé boca abajo en la balsa con objeto de no romperme el cráneo contra la bóveda, y no sé cómo fui insensibilizándome en un profundo sueño. Debió esto durar un año o más, a juzgar por la pena que lo originó. El caso es que al despertarme me encontré en plena claridad. Abrí mis ojos y me encontré tendido en la hierba de una vasta campiña, y mi balsa estaba amarrada junto al río. Alrededor de mí había indios y abisinios. Cuando me vieron ya despierto, aquellos hombres se pusieron a hablarme, pero no entendía nada de su idioma, y no les pude contestar. Empezaba a creer que era un sueño todo aquello, cuando advertí que hacia mí avanzaba un hombre que me dijo en árabe: «La paz sea contigo, oh hermano nuestro. ¿Quién eres, de dónde vienes y qué motivo te trajo esta nación? Nosotros somos labradores, que venimos aquí a regar nuestros campos y plantaciones. Vimos la balsa en que te dormiste y la hemos sujetado y amarrado a la orilla. Después aguardamos a que te despertaras tú solo para no asustarte. Cuéntanos ahora qué aventura te condujo a este lugar». Pero yo contesté: «Por Alá sobre ti, oh Señor, dame primeramente de comer, porque tengo hambre, y pregúntame luego cuanto gustes». Al oír estas palabras, el hombre se apresuró a traerme alimento y comí hasta que me encontré harto, tranquilo y reanimado. Comprendí que recobraba el alma. Di gracias a Alá por lo ocurrido y me felicité de haberme librado de aquel río subterráneo. Después conté a quienes me rodeaban todo lo que aconteció desde el principio hasta el fin, y cuando hubieron oído mi relato, quedaron maravillosamente asombrados. Conversaron entre sí, y el que hablaba árabe me explicaban lo que decían, pues también les habían hecho comprender mis palabras. Tan admirados estaban que querían llevarme junto a su rey para que oyera mis aventuras. Yo consentí inmediatamente, y me llevaron con la balsa como estaba, sus fardos de ámbar y sus sacos llenos de pedrería. El rey, al cual le contaron quién era yo, me recibió con mucha cordialidad, y después de recíprocas cortesías, me pidió que yo mismo le contase mis aventuras. Al punto obedecí, y le narré cuanto me había ocurrido, sin omitir nada, pero no es necesario repetirlo. Oído mi relato, el rey de aquella isla, que era la de Serendip, llegó al límite del asombro, y me felicitó mucho por haber salvado la vida, a pesar de tanto peligro corrido. Enseguida quise demostrarle que los viajes me sirvieron de algo, y me apresuré en abrir en su presencia mis sacos y fardos. Entonces el rey, que era muy inteligente en pedrería, admiró mucho mi colección, y yo, por atención a él, escogí un ejemplar muy hermoso de cada especie de piedra, así como perlas grandes y pedazos enteros de oro y plata, y se los ofrecí de regalo. Se decidió aceptarlos y, a cambio, me colmó de consideraciones y honores, y me rogó que habitara en su propio palacio. Así lo hice, y desde aquel día llegué a ser amigo del rey y uno de los personajes principales de la isla. Entonces todos me hacían preguntas acerca de mi nación, y yo les contestaba y les interrogaba acerca del suyo. Así supe que la isla de Serendip tenía 80 parasangas de longitud y 80 de anchura, que poseía una montaña que era la más alta del mundo, en cuya cima había vivido nuestro padre Adán cierto tiempo, y que encerraba muchas perlas y piedras preciosas, menos bellas que las de mis fardos y muchos cocoteros. Un día el rey de Serendip me interrogó acerca de los asuntos públicos de Bagdad y del modo que tenía de gobernar el califa, Harún al-Rachid.
Yo le conté cuán equitativo y magnánimo era el califa, y le hablé extensamente de sus méritos y buenas cualidades. Entonces el rey de Skrendib se maravilló y me dijo: Por Alá, veo que el califa conoce verdaderamente la cordura y el arte de gobernar su imperio y acaba de hacer que le tome gran afecto, de modo que desearía prepararle algún regalo digno de él y enviárselo contigo. Yo contesté enseguida: Escucho y obedezco, oh mi señor. Ten la seguridad de que entregaré fielmente tu regalo al califa y llegará al límite del encanto. Y al mismo tiempo le diré cuán excelente amigo suyo eres y que puedes contar con tu alianza. Oídas estas palabras, el rey de Serendib dio algunas órdenes a sus palaciegos, que se apresuraron a obedecer. He aquí en qué consistía el regalo que me dieron para el califa Harun al-Rashid. Primero había una gran vasija tallada en un solo rubí de color admirable que tenía medio pie de altura y un dedo de espesor. Esta vasija en forma de copa estaba completamente llena de perlas redondas y blancas, como una avellana cada una. Además había una alfombra hecha con una enorme piel de serpiente, con escamas grandes como un dinar de oro que tenía la virtud de curar todas las enfermedades a quienes se acostaban en ella. En tercer lugar, había 200 granos de alcanfor exquisito, cada cual del tamaño de un alfoncigo. En cuarto lugar, había 2 colmillos de elefante, de 12 codos de largo cada uno y 2 de ancho en la base. Por último, había una hermosa joven de Serendib cubierta de pedrerías. Al mismo tiempo, el rey me entregó una carta para el emir de los creyentes, diciéndome: Discúlpame con el califa de lo poco que vale mi regalo, y has de decirle lo mucho que le quiero. Escucho y obedezco, contesté y le besé la mano. De todos modos, Sinbad, si prefieres quedarte en mi reino, te tendré sobre mi cabeza y mis ojos, y en ese caso enviaré a otro en tu lugar junto al califa de Bagdad. Por Alá, tu esplendidez es grande y me has colmado de muchos beneficios, pero precisamente hay un barco que va a salir para Basra, y mucho desearía embarcarme en él para volver a ver a mis parientes, a mis hijos y mi tierra. Oído esto, el rey no quiso insistir en que me quedase, y mandó llamar inmediatamente al capitán del barco, así como los mercaderes que iban a ir conmigo, y me recomendó mucho a ellos, encargándoles que me guardaran toda clase de consideraciones. Pagó el precio de mi pasaje y me regaló muchas preciosidades que conservo todavía, pero no pude decidirme a vender lo que me recuerda al excelente rey de Serendib. Después de despedirme del rey y de todos los amigos que me hice durante mi estadía en aquella isla tan encantadora, me embarqué en la nave que enseguida se dio la vela. Partimos con viento favorable y navegamos de isla a isla y de mar en mar hasta que, gracias a Alá, llegamos con toda seguridad a Basra, de donde me dirigía a Bagdad con mis riquezas y el presente destinado al califa. De modo que lo primero que hice fue encaminarme al palacio del emir de los creyentes. Me introdujeron en la sala de recepciones y besé la tierra entre las manos del califa, entregándole la carta y los presentes, y contándole mi aventura con todos sus detalles. Cuando el califa acabó de leer la carta del rey Serendib y examinó los presentes, me preguntó si aquel rey era tan rico y poderoso como lo indicaban su carta y sus regalos, y yo contesté: Oh emir de los creyentes, puedo asegurar que el rey de Serendib no exagera. Además, a su poderío y su riqueza añade un gran sentimiento de justicia y gobierna sabiamente a su pueblo. Es el único cadí de su reino, cuyos habitantes son, por cierto, tan pacíficos que nunca suelen tener litigios. Verdaderamente, el rey es digno de tu amistad, oh emir de los creyentes. El califa quedó satisfecho de mis palabras y me dijo: La carta que acabo de leer y tu discurso me demuestra que el rey de Serendib es un hombre excelente que no ignora los preceptos de la sabiduría y el saber de vivir. Dichoso el pueblo gobernado por él.
Después el califa me regaló una túnica de honor y ricos presentes, me colmó de primicias y prerroga- prerrogativas, y quiso que escribieran mi historia los escribas más hábiles para conservarla en los archivos del reino. Después me retiré, corrí a mi calle y a mi casa, y viví en el seno de las riquezas y los honores entre mis parientes y amigos, olvidando las pasadas tribulaciones, y sin pensar más que en extraer de la existencia cuantos bienes pudiera proporcionarme. Tal es mi historia durante el sexto viaje, pero mañana, oh huéspedes míos, les contaré la historia de mi séptimo viaje, que es más maravilloso, admirable y abundante en prodigios que los otros 6 juntos. Y Simbad el marino mandó poner el mantel para el festín y dio de comer a sus huéspedes, incluso a Simbad el cargador, a quien mandó entregar antes de que se fuera 100 monedas de oro como los demás días. Así el cargador se retiró a su casa, maravillado de cuanto acababa de oír. El día siguiente el cargador hizo su oración de la mañana y volvió al palacio de Simbad el marino. Cuando estuvieron reunidos todos los invitados, comieron, bebieron, conversaron, rieron y escucharon los cantos y la música. Después se colocaron en círculo y entonces habló así Simbad el marino. Séptima historia de Simbad el marino. El séptimo y último viaje. Sepan, oh amigos míos, que al regreso del sexto viaje, di resueltamente de lado a toda idea de emprender en lo sucesivo otros, pues aparte de que mi edad me impedía hacer excursiones lejanas, ya no tenía yo deseos de cometer nuevas aventuras, tras tanto peligro sufrido y tan mal experimentado. Además, había llegado a ser el hombre más rico de Bagdad, y el califa me mandaba llamar con frecuencia para oír de mis labios el relato de las cosas extraordinarias que en mis viajes vi. Un día que el califa ordenó que me llamaran, según mi costumbre, me disponía a contarle 2 o 3 de mis aventuras cuando me dijo: Simbad, hay que ir a ver al rey de Serendip para llevarle mi contestación y los regalos que le envío. Nadie conoce como tú el camino de esa tierra, cuyo rey se alegrará mucho de volver a verte. Prepárate, pues, a salir hoy mismo, porque no estaría bien quedar en deuda con el rey de aquella isla, ni sería digno retrasar más la respuesta y el envío. Ante mi vista se ennegreció el mundo y llegué al límite de la perplejidad y la sorpresa al oír estas palabras del califa, pero logré dominarme para no caer en su desagrado, y aunque había hecho voto de no volver a salir de Bagdad, besé la tierra entre las manos del califa, y contesté oyendo y obedeciendo. Entonces ordenó que me dieran 1000 dinares de oro para mis gastos de viaje y me entregó una carta de su puño y letra con los regalos destinados al rey de Serendip. He aquí en qué consistían los regalos. En primer lugar, una magnífica cama completa de terciopelo carmesí que valía una cantidad enorme de dinares de oro. Además había otra de color de oro y otra de otro. Había también 100 trajes de tela fina y bordada de Kufa y Alejandría, y 50 de Bagdad. Había una vasija de comalina blanca procedente de tiempos muy remotos, en cuyo fondo figuraba un guerrero armado con su arco tirante contra un león. Había muchas otras cosas que sería minucioso enumerar, y un tronco de caballos de la más pura raza árabe. En este momento de su narración, Scheherazade vio aparecer la aurora y se calló discretamente. Después el rey fue a la sala del trono, llenó la otomana, juzgó, dispuso, escuchó y volvió al palacio. Pero cuando llegó la noche, Scheherazade dijo: Entonces me vi obligado a partir contra mi gusto aquella vez y me embarqué en una nave que salía de Basra. Tanto nos favoreció el destino que a los 2 meses llegamos a Serendip con toda seguridad, y me apresuré a llevar al rey la carta y los obsequios del emir de los creyentes. El monarca, al verme, se alegró
y satisfizo, quedando muy complacido de la cortesía del califa. Quiso entonces retenerme a su lado una larga temporada, pero yo no accedí a quedarme más que el tiempo preciso para descansar, después de lo cual me despedí de él, y colmado de consideraciones y de regalos, me apresuré a embarcarme de nuevo para tomar el camino de Basra, por donde había ido. Al principio nos fue favorable el viento y el primer sitio a que arribamos fue una isla llamada la Isla de Cien. Realmente hasta entonces habíamos estado contentísimos y durante toda la travesía hablábamos unos con otros conversando tranquila y agradablemente acerca de mil cosas. Pero un día, a la semana después de haber dejado la isla, en la cual los mercaderes habían hecho varios cambios y compras, mientras estábamos tendidos tranquilos como de costumbre, estalló de pronto sobre nuestras cabezas una tormenta terrible y nos inundó una lluvia torrencial. Así que nos apresuramos a tender tela de cáñamo encima de nuestros fardos y mercancías para evitar que el agua los estropease, y empezamos a suplicar a Alá que alejase el peligro de nuestro camino. En tanto permanecíamos en aquella situación, el capitán del buque se levantó, se apretó el cinturón, se levantó las mangas, se acomodó la ropa y después subió al mástil mayor desde el cual estuvo mirando bastante tiempo a derecha e izquierda. Luego bajó con la cara muy amarilla. Nos miró con aspecto completamente desesperado y en silencio empezó a golpearse el rostro y a mesarse las barbas. Entonces corrimos hacia él muy asustados y le preguntamos: ¿qué ocurre? Y él contestó: pídanle a Alá que nos saque del abismo en que hemos caído. O más bien, lloren por todos y despídanse unos de otros. Sepan que la corriente nos ha desviado de nuestro camino, arrojándonos a los confines de los mares del mundo. Después de haber hablado así, el capitán abrió un cajón y sacó de él un bolso de algodón, del cual extrajo polvo que parecía ceniza. Mojó el polvo con un poco de agua, esperó algunos momentos y se puso luego a aspirar aquel producto. Después sacó del cajón un libro pequeño, leyó entre dientes algunas páginas y acabó por decirnos: sepan, oh pasajeros, que el libro prodigioso acaba de confirmar mis suposiciones. La tierra que se dibuja ante nosotros en lejanía es la tierra conocida con el nombre de clima de los reyes. Ahí se encuentra la tumba de nuestro señor Suleimán ben Daud, con ambos la plegaria y la paz. Ahí se crían monstruos y serpientes de espantable catadura. Además, el mar en que nos encontramos está habitado por monstruos marinos que se pueden tragar de un bocado los navíos mayores con cargamento y pasajeros. Ya están avisados. Adiós. Cuando oímos estas palabras del capitán, quedamos de todo punto estupefactos, y nos preguntábamos qué espantosa catástrofe iría a pasar cuando de pronto nos sentimos levantados con barco y todo, y después hundidos bruscamente, mientras se alzaba del mar un grito más terrible que el trueno. Tan espantados quedamos que dijimos nuestra última oración y permanecimos inertes como muertos. De improviso vimos que sobre el agua revuelta y delante de nosotros avanzaba hacia el barco un monstruo tan alto y grande como una montaña, después otro monstruo mayor y después otro tan enorme como los dos juntos. Este último brincó de pronto por el mar que se abría como una hondonada. Mostró una boca más profunda que un abismo y se tragó las 3/4 partes del barco con todo lo que contenía. Yo tuve el tiempo justo para retroceder hacia lo alto del buque y saltar al mar mientras el monstruo acababa de tragarse la otra 1/4 parte y desaparecía en las profundidades con sus dos compañeros. Logré agarrarme a uno de los tablones que habían saltado del barco al darle la dentellada el monstruo marino, y después de mil dificultades pude llegar a una isla que afortunadamente estaba cubierta de árboles frutales y regada por un río de agua excelente. Pero noté que la corriente del río era rápida, hasta el punto de que el ruido que hacía se oía muy a lo lejos. Entonces, al recordar cómo me salvé de la muerte en la isla de las Pedrerías, concebí la idea de construir una balsa igual a la anterior y dejarme llevar por la corriente, pues a pesar de lo agradable de aquella isla nueva, yo pretendía volver a mi nación y pensaba:
Si logro salvarme, todo irá bien y haré voto de no pronunciar siquiera la palabra viaje y de no pensar en tal cosa durante el resto de mi vida. En cambio, si perezco en la tentativa, todo irá bien a sí mismo porque acabaré definitivamente con peligros y sin sabores. Me levanté, pues, inmediatamente, y después de haber comido alguna fruta, recogí muchas ramas grandes cuya especie ignoraba. Entonces, aunque luego supe que eran de sándalo, de la calidad más estimada por los mercaderes, a causa de su rareza, luego empecé a buscar cuerdas y cordeles. Al principio no los encontré, pero vi en los árboles unas plantas trepadoras y flexibles, muy fuertes que podían servirme. Así que corté las que me hicieron falta y las utilicé para atar entre sí las ramas grandes de sándalo. Preparé de este modo una enorme balsa en la cual coloqué fruta en abundancia, y me embarqué diciendo, si me salvo, lo habrá querido Alá. Apenas subí a la balsa y me hube separado de la orilla, me vi arrastrado con una rapidez espantosa por la corriente. Sentí vértigo y caí desmayado encima del montón de fruta exactamente igual que un pollo borracho. Al recobrar el conocimiento, miré a mi alrededor y quedé más inmóvil de espanto que nunca y ensordecido por un ruido como el del trueno. El río no era más que un torrente de espuma hirviente y más veloz que el viento que, chocando con estrépito contra las rocas, se lanzaba hacia un precipicio que adivinaba yo más que veía. Indudablemente iba a hacerme pedazos en él, despeñándome sepa quién desde qué altura. Ante esta idea aterradora, me agarré con todas mis fuerzas a las ramas de la balsa. Cerré los ojos instintivamente para no verme aplastado y destrozado, e invoqué el nombre de Alá antes de morir. De pronto, en vez de rodear hasta el abismo, comprendí que la balsa se paraba bruscamente encima del agua, y abrí los ojos un minuto para saber a qué distancia estaba de la muerte. Pero no fue para verme estrellado contra los peñascos, sino tomado con mi balsa en una inmensa red que unos hombres arrojaron sobre mí desde la ribera. Desde esta suerte me hallé tomado y llevado a tierra, donde me sacaron vivo y medio muerto de entre las mallas de la red, en tanto transportaban a la orilla de mi balsa. Mientras yo permanecía tendido, inerte y tiritando, se adelantó hacia mí un venerable jeque de barbas blancas que empezó por desearme la bienvenida y por cubrirme con ropa caliente que me sentó muy bien. Reanimado ya por las fricciones y el masaje que tuvo la bondad de darme el anciano, pude sentarme, pero sin recobrar todavía el uso de la palabra. Entonces el anciano me tomó del brazo y me llevó suavemente al hammam, donde me hizo tomar un baño excelente que acabó de restituirme el alma. Después me hizo aspirar perfumes exquisitos, me los echó por todo el cuerpo y me llevó a su casa. Cuando entré en la morada de aquel anciano, toda su familia se alegró mucho de mi llegada, y me recibió con gran cordialidad y demostraciones amistosas. El mismo anciano me hizo sentar en medio de la otomana de la sala de recepción y me dio a comer cosas de primer orden y a beber un agua agradable perfumada con flores. Después quemaron incienso a mi alrededor y los esclavos me trajeron agua caliente y aromatizada para lavarme las manos y me presentaron servilletas ribeteadas de seda para secarme los dedos, las barbas y la boca. Tras lo cual, el anciano me llevó a una habitación muy bien amueblada, donde me quedé solo porque se retiró con mucha discreción, pero dejó a mis órdenes varios esclavos que de cuando en cuando iban a verme por si necesitaban sus servicios. Del propio modo me trataron durante 3 días, sin que nadie me interrogase ni me dirigiera ninguna pregunta, y no dejaban que careciese de nada, cuidándome con mucho esmero hasta que recobré completamente las fuerzas y tanto mi alma como mi corazón se calmaron y refrescaron. Entonces, o sea, la mañana del cuarto día, el anciano se sentó a mi lado y después de las cortesías me dijo: «Oh huésped, cuánto placer y satisfacción hubo de proporcionarnos tu presencia. Bendito sea Alá,
que nos puso en tu camino para salvarte del abismo. ¿Quién eres y de dónde vienes? Entonces di muchas gracias al anciano por el favor enorme que me habían hecho salvándome la vida. Luego, dándome de comer y de beber excelentemente y perfumándome, entonces le dije, me llamo Simbad el Marino. Tengo este sobrenombre a consecuencia de mis grandes viajes por mar y de las cosas extraordinarias que me ocurrieron y que si se escribieran con agujas en el ángulo de un ojo, servirían de lección a los lectores atentos. Le conté al anciano mi historia desde el principio hasta el fin, sin omitir detalle. Quedó prodigiosamente asombrado entonces el jeque, y estuvo una hora sin poder hablar, conmovido por lo que acababa de oír. Luego levantó la cabeza, reiteró la expresión de su alegría por haberme socorrido y me dijo, ahora, oh huésped mío, si deseas oír mi consejo, venderías aquí tus mercancías, que valen mucho dinero por su rareza y calidad. Al oír las palabras del viejo, llegué al límite del asombro, no sabiendo lo que quería decir ni de qué mercancías hablaba, pues yo estaba desprovisto de todo. Así que empecé por callarme un rato, y como de ninguna manera quería dejar escapar una ocasión extraordinaria que se presentaba inesperadamente, me hice el enterado y contesté, puede que sí. Entonces el anciano me dijo, no te preocupes, hijo mío, respecto a tus mercaderías. No tienes más que levantarte y acompañarte al plaza. Yo me encargo de todo lo demás. Si la mercancía subastada produce un precio que nos convenga, lo aceptaremos. Si no, te haré el favor de conservarla en mi almacén hasta que suba en el mercado, y en tiempo oportuno podremos sacar un precio más ventajoso. Entonces quedé interiormente cada vez más perplejo, pero no lo di a entender, sino que pensé, ten paciencia, Simbad, y ya sabrás de lo que se trata. Y dije al anciano, oh mi venerable jeque, escucho y obedezco. Todo lo que tú dispongas me parecerá lleno de bendición. Por mi parte, después de cuanto por mí hiciste, me conformaré con tu voluntad. Dicho esto, me levanté inmediatamente y le acompañé al plaza. Cuando llegamos al centro de la plaza en que se hacía la subasta pública, ¿cuál no sería mi asombro al ver mi balsa transportada allí y rodeada de una multitud de vendedores y mercaderes que la miraban con respeto y moviendo la cabeza? Por todas partes oía exclamaciones de admiración. ¡Qué maravillosa calidad de sándalo! En ninguna parte del mundo la hay mejor. Entonces comprendí cuál era la mercancía consabida, y creí conveniente para la venta tornar un aspecto digno y reservado. Pero he aquí que enseguida el anciano, protector mío, aproximándose al jefe de los vendedores, le dijo, empiece la subasta, y se empezó con el precio de 1000 dinares por la balsa. Entonces el jefe vendedor exclamó, a 1000 dinares la balsa de sándalo o compradores. Entonces gritó el anciano, la compro en 2000. En 3000 gritó otro. Y los mercaderes siguieron subiendo el precio hasta 10.000 dinares. Entonces se encaró conmigo el jefe de los vendedores y me dijo, son 10.000, ya no puja nadie. Y yo dije, no la vendo en ese precio. Entonces mi protector se acercó y me dijo, hijo mío, la plaza en estos tiempos no anda muy próspera y la mercancía ha perdido algo de su valor. Vale más que aceptes el precio que te ofrecen, pero yo, si te parece, voy a pujar otros 100 dinares más. ¿Quieres dejármelo en 10.100 dinares? Yo contesté, por Alá, mi buen jeque, solo por ti lo hago para agradecer tus beneficios. Consiento en dejártelo por esa cantidad. Oídas estas palabras, el anciano mandó a sus esclavos que transportaran todo el sándalo a sus almacenes de reserva, y me llevó a su casa, en lo cual me contó inmediatamente los 10.100 dinares y los encerró en una caja sólida, cuya llave me entregó dándome encima las gracias por lo que había hecho en su favor.
Mandó después poner el mantel, comimos y bebimos y charlamos alegremente. Finalmente nos lavamos las manos y la boca, y por fin me dijo: Hijo mío, quiero dirigirte una petición que deseo mucho aceptes. Mi buen jeque, todo te lo concederé a gusto. Ya ves, hijo mío, que he llegado a una edad muy avanzada sin tener hijo varón que pueda heredar un día mis bienes. Pero he de decirte que tengo una hija muy joven aún, llena de encanto y belleza, que será muy rica cuando yo me muera. Deseo dártela en matrimonio, siempre que consientas en habitar en nuestra nación y vivir nuestra vida. Así serás el amo de cuanto poseo y de cuanto dirige mi mano, y me sustituirás en mi autoridad y en la posesión de mis bienes. Cuando oí estas palabras del anciano, bajé la cabeza en silencio y permanecí sin decir palabra. En ese momento añadió: Créeme, oh hijo mío, que si me otorgas lo que te pido, te atraerá la bendición. Añadiré para tranquilizar tu alma que después de mi muerte podrás regresar a tu tierra, llevándote a tu esposa e hija mía. No te exijo que permanezcas aquí el tiempo que me quede de vida. Entonces contesté: Por Alá, querido jeque, eres como un padre para mí, y ante ti no puedo tener opinión ni tomar otra resolución que la que te convenga, porque cada vez que en mi vida quise ejecutar un proyecto, no hube de sacar más que desgracias y decepciones. Estoy pues dispuesto a conformarme con tu voluntad. Entonces el anciano, extremadamente contento con mi respuesta, mandó a sus esclavos que fueran a buscar al cadí y a los testigos, que no tardaron en llegar. En este momento de su narración, Scheherazade vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Entonces el rey fue a la sala del trono, llenó la otomana, juzgó, dispuso, escuchó y volvió al palacio. Pero cuando llegó la noche, Scheherazade dijo: Entonces el anciano me casó con su hija, nos dio un festín enorme y celebró una boda espléndida. Y después me llamó y me llevó junto a su hija, a la cual aún no había visto yo. La encontré perfecta en hermosura y gentileza, en esbeltez de cintura y en proporciones. Además la había adornada con suntuosas alhajas, sedas, brocados, joyas y pedrerías. Todo lo que llevaba encima valía millares y millares de monedas de oro, cuyo importe exacto nadie ha podido calcular. Cuando la tuve cerca, me gustó y nos enamoramos uno del otro. Vivimos mucho tiempo juntos en el colmo de las caricias y la felicidad. Tiempo después, el anciano padre de mi esposa falleció en la paz y misericordia del Altísimo. Les hicimos unos grandes funerales y los enterramos. Entonces yo tomé posesión de todos sus bienes, sus esclavos y servidores, bajo mi única autoridad. Además, los mercaderes de la ciudad me nombraron su jefe en lugar de su difunto, y pude estudiar las costumbres de los habitantes de aquella población y su manera de vivir. Un día noté con asombro que la gente de aquella ciudad experimentaba un cambio anual en primavera. De un día a otro mudaban de forma y aspecto, les brotaban alas de los hombros y se convertían en criaturas etéreas. Podían volar hasta lo más alto de la bóveda aérea, y se aprovechaban de su nuevo estado para llevar todos fuera de la ciudad, dejando en ésta a los niños y mujeres, a quienes nunca brotaban alas. Este descubrimiento me asombró al principio, pero acabé por acostumbrarme a tales cambios periódicos. Sin embargo, llegó un día en que empecé a avergonzarme de ser el único hombre sin alas, viéndome obligado a guardar yo solo la ciudad con las mujeres y los niños. Entonces, por mucho que pregunté a los habitantes sobre el medio de que habría de valerme para que me saliesen alas en los hombros, nadie pudo ni quiso contestarme, y me mortificó bastante no ser más que Simbad el marino, y no poder añadir a mi sobrenombre la condición de aéreo. Un día, desesperado de conseguir que me revelaran el secreto del crecimiento de las alas, me dirigí a uno a quien había hecho muchos favores, y tomándole del brazo le dije: Por Alá sobre ti, hazme el favor por los que te he hecho yo a ti,
Déjame que me cuelgue de tu persona y vuela conmigo a través del aire. Es un viaje que me tienta mucho y quiero añadir a los que realicé por mar. Al principio no quiso prestarme atención, pero a fuerza de súplicas acabé por moverle a que accediera. Tanto me encantó aquello que ni siquiera me cuidé de avisar a mi mujer ni a mi servidumbre. Me colgué de él abrazándole por la cintura y me llevó por el aire volando con las alas muy desplegadas. Nuestra carrera por el aire empezó ascendiendo en línea recta durante un tiempo considerable, y acabamos por llegar tan arriba, en la bóveda celeste, que pude oír distintamente cantar a los ángeles y sus melodías debajo de la cúpula del cielo. Al oír cantos tan maravillosos, llegué al límite de la emoción y exclamé: Loa a Alá en lo profundo del cielo, bendito y glorificado sea por todas las criaturas. Apenas formulé estas palabras, mi portador lanzó un juramento tremendo, y bruscamente, entre el estrépito de un trueno precedido de un terrible relámpago, bajó con tal rapidez que me faltaba el aire, y por poco me desmayo, soltándome de él con peligro de caer al abismo insondable. En un instante llegamos a la cima de una montaña, en la cual me abandonó dirigiéndome una mirada infernal, y desapareció tendiendo el vuelo por lo invisible. Así, completamente solo en aquella montaña desierta, y no sabía dónde estaba, ni por dónde ir para reunirme con mi mujer, y exclamé en el colmo de la perplejidad: No hay recurso ni fuerza más que en Alá el Altísimo y Omnipotente. Siempre que me libro de una calamidad caiga en otra peor. En realidad merezco todo lo que me sucede. Me senté entonces en un peñasco para reflexionar sobre el medio de librarme del mal presente, cuando de pronto vi acercarse hacia mí a dos muchachos de una belleza maravillosa, que parecían dos lunas. Cada uno llevaba en la mano un bastón de oro rojo en el cual se apoyaba al andar. Yo me levanté rápidamente, fui a su encuentro y les deseé la paz. Correspondieron con gentileza a mi saludo, lo cual me alentó a dirigirles la palabra y les dije: Por Alá sobre ustedes, oh maravillosos jóvenes, díganme quiénes son y qué hacen. Y me contestaron: Somos adoradores del Dios verdadero. En ese momento uno de ellos, sin decir más, me hizo seña con la mano en cierta dirección, como invitándome a dirigir mis pasos por aquella parte. Me entregó el bastón de oro, y tomando de la mano a su hermoso compañero, desapareció de mi vista. Empuñé entonces el bastón de oro, y no vacilé en seguir el camino que se me había indicado, maravillándome al recordar a aquellos muchachos tan hermosos. Llevaba algún tiempo andando cuando vi salir súbitamente de detrás de un peñasco una serpiente gigantesca que llevaba en la boca a un hombre, cuyas 3/4 partes se había ya tragado y de la cual no se veían más que la cabeza y los brazos que se agitaban desesperadamente, mientras la cabeza gritaba: ¡Oh, caminante! ¡Sálvame! ¡Sálvame del furor de esta serpiente y no te arrepentirás de tal acción! Corrí entonces detrás de la serpiente y con el bastón de oro rojo le di un golpe tan afortunado que quedó aniquilada en aquel momento. Entonces alargué la mano al hombre tragado y le ayudé a salir del vientre de la serpiente. Cuando miré mejor la cara del hombre, llegué al límite de la sorpresa. Al conocer que era él que me había llevado en su viaje aéreo y había acabado por precipitarse conmigo, a riesgo de matarme desde lo alto de la bóveda del cielo hasta la cumbre de la montaña, en la cual me había abandonado, exponiéndome a morir de hambre y de sed. Pero ni siquiera quise demostrar rencor por su mala acción, y me conformé con decirle dulcemente: «Es así como obran los amigos con los amigos». Él me contestó: «En primer lugar, he de darte las gracias por lo que acabas de hacer en mi favor, pero ignoras que fuiste tú con tus invocaciones inoportunas, pronunciando el nombre, quien me precipitaste de lo alto contra toda mi voluntad. El nombre produce ese efecto en todos nosotros, por eso no lo pronunciamos jamás.
Entonces yo, para que me sacara de esa montaña, le dije: perdona y no me riñas, pues en verdad yo no podía adivinar las consecuencias funestas de mi invocación al nombre. Te prometo no volverlo a pronunciar durante el trayecto si quieres transportarme ahora a mi casa. Entonces él bajó, me tomó a cuestas y en un abrir y cerrar de ojos me dejó en la azotea de mi casa y se fue a la suya. Cuando mi mujer me vio bajar de la azotea y entrar en la casa después de tan larga ausencia, comprendió cuánto acababa de ocurrir y bendijo a Alá, que me había salvado una vez más de la perdición. Y luego, tras las efusiones del regreso, me dijo: ya no debemos tratarnos con la gente de esta ciudad, son hermanos de los demonios. ¿Y cómo vivía tu padre entre ellos? Mi padre no pertenecía a su casta ni hacía nada como ellos ni vivía su vida. De todos modos, si quieres seguir mi consejo, lo mejor que podemos hacer ahora que mi padre ha muerto, es abandonar esta ciudad impía, no no sin haber vendido nuestros bienes, casa y posesiones. Realiza eso lo mejor que puedas. Compra buenas mercancías con parte de la cantidad que cobres y vámonos juntos a Bagdad, tu patria, a ver a tus parientes y amigos viviendo en paz y seguros con el respeto debido a Alá al Altísimo. Le dije que así lo haría y enseguida empecé a vender lo mejor que pude, pieza por pieza, y cada cosa en su tiempo. Todos los bienes de mi amigo el jeque, padre de mi esposa, difunto a quien Alá haya recibido en paz y misericordia. Así realicé en monedas de oro cuanto nos pertenecía, como muebles y propiedades, y gané un 100 por 1. Después de lo cual me llevé a mi esposa y las mercancías que había cuidado de comprar. Fleté por mi cuenta un barco que, con la voluntad de Alá, tuvo una navegación feliz y fructuosa, de modo que de isla en isla y de mar en mar acabamos por llegar con seguridad a Basra, donde paramos poco tiempo. Luego subimos en río y entramos en Bagdad, ciudad de paz. Me dirigí con mi esposa y mis riquezas hacia mi calle y mi casa, donde mis parientes nos recibieron con gran alegría y quisieron mucho a mi esposa, la hija del jeque. Yo me apresuré a poner en orden definitivo mis asuntos, almacené mis magníficas mercaderías, encerré mis riquezas y pude por fin recibir en paz las felicitaciones de mis parientes y amigos, que, calculando el tiempo que estuve ausente, vieron que este séptimo y último viaje mío había durado exactamente 27 años desde el principio hasta el fin. Entonces les conté con pormenores de mis aventuras durante esta larga ausencia, e hice el voto, que cumplo escrupulosamente como ven, de no emprender en toda mi vida ningún otro viaje ni por mar ni por tierra. Además, no dejé de dar gracias al Altísimo, que tantas veces, a pesar de mis reincidencias, me libró de tantos peligros y me reintegró a mi familia y amigos. Eso sería todo por hoy. Hasta un siguiente video.